Asdrúbal, el general al mando de las tropas cartaginesas en la península ibérica, fue asesinado en 221 a.C. Le sucedió uno de los enemigos más famosos en la historia de Roma, Aníbal Barca, cuyo arrojo y determinación a la cabeza de su ejército logró someter a la mayoría de pueblos en territorio peninsular. Pero le quedaba Sagunto, una ciudad con una buena ubicación defensiva, fortificada y, peor aún, aliada de Roma. Estoy cogiendo yo el gustillo a esto de contaros temas sobre la historia antigua a partir de, o en base a un libro, a un autor, ¿vale? Porque, bueno, creo que así se puede comentar varias perspectivas, aunque repitamos vídeos sobre los mismos temas. Si nos basamos en otros autores nos van a dar ideas nuevas, otras perspectivas, y así pues enriquece nuestra visión histórica, y además pues impregna así el canal del olorcillo al libro nuevo que tanto nos gusta, ¿no? A muchos. Y bueno, pues en este caso nos vamos a basar en la obra de Javier Negrete, La conquista romana de Hispania. En el artículo que acompaño siempre con los vídeos tendréis una descripción un poco más amplia sobre el libro, pero básicamente os puedo comentar que, bueno, pues como muchos conoceréis, Javier Negrete, famoso escritor de novela, también está publicando ahora ensayos sobre historia antigua. Es filólogo y por tanto, bueno, la narración es muy buena, se lee bastante bien. Como digo yo, es un libro para leer antes de dormir, con hecho no como referencia, que es un libro que se puede leer muy bien, ¿vale? Que no necesitas una atención impresionante, nada de notas al pie de página ni nada. Además, pues viene acompañado por ilustraciones de Sandra Delgado, que la verdad que hacen un libro precioso, que, bueno, pues acompaña a una narración buena y imágenes buenas, libro bueno. Las guerras púnicas enfrentaron a los romanos contra los cartagineses desde mediados del siglo III a mediados del siglo II, más o menos, antes de Cristo. ¿Y por qué se llaman púnicas? Pues bien, porque así era como conocían los romanos a los cartagineses, es decir, cartagineses y púnicos significa exactamente lo mismo. Cartago, desde su fundación al norte de África, pues se había ido convirtiendo en una gran potencia en el Mediterráneo occidental, tanto pues que llegó a chocar con la otra gran potencia, Roma. En el primer enfrentamiento entre Roma y Cartago, la primera guerra púnica, acabó con los romanos venciendo y obligando a Cartago a pagarle una gran deuda, un gran botín de guerra. Para poder hacer frente a esta gran suma, pues los cartagineses buscaron riquezas y, bueno, pues maneras de poder pagar esta deuda en otro territorio, y ese fue la península ibérica. En la península ibérica, conocida con el nombre de Hispania, por parte de los romanos, es donde va a tener lugar la segunda guerra púnica. Pero antes de eso, pues aquí se fue cuajando ese tufillo a guerra. Y bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Javier Negrete sobre estos sucesos. En el segundo capítulo de este libro de Javier Negrete, titulado Aníbal y el origen de la segunda guerra púnica, como este vídeo, pues el autor nos cuenta que el temido caudillo cartaginés tomó el mando de su ejército a los 26 años. Hecho en la antigüedad prácticamente es un tío hecho y derecho, vaya. Con una experiencia importante en labores militares, ya que había estado encargado de la caballería y llevaba casi toda su vida rodeado por el ambiente bélico, sobre todo desde que llegó a Iberia de la mano de su padre Amílcar Barca, quien le hizo jurar odio eterno a Roma cuando era un niño. A partir del 221 a.C., como decíamos, Aníbal luchó contra diversos pueblos peninsulares, derrotando prácticamente a todos a su paso. Estaba configurando así el imperio cartaginés en suelo ibérico. Se pertrechaba de grano, botín, prisioneros para ponerlos a trabajar en las minas y reclutaba tropas. Todo ello quizás con la invasión de Italia en mente, pero bueno, pues es un debate también sugestivo que no sabemos si realmente Aníbal llevaba eso en mente o no. La cuestión es que no pasó mucho tiempo para ver cómo quedaba en poder de los cartagineses todo lo que había al otro lado del Ebro, salvo los saguntinos. Esto es lo que nos cuenta Tito Livio, que lógicamente al otro lado del Ebro, desde el punto de vista romano, se refiere todo lo que hay al sur del Ebro. Es una frase un poco exagerada por parte del historiador latino, y más bien, como nos dice Javier Negrete en su libro, Aníbal y los cartagineses tendrían bajo control algunos pueblos, algunas ciudades, pero sobre todo los puertos y las minas, que es lo que más le interesaba a los beneficios púnicos.
Pero, como nos dice Tito Livio, los cartagineses tenían ahí un pequeño grano molesto en el territorio peninsular que se llamaba Sagunto. En su momento era conocida como Arce y tenía un tratado de amistad con los romanos. Los saguntinos, además, estaban dando la lata en territorios bajo dominio púnico y a pueblos aliados de Cartago. Algo que a Roma, por supuesto, no le disgustaba en absoluto. De hecho, quizás incluso lo fomentaba. No era esta una situación nueva, esto de meter cuñas en otras potencias del Mediterráneo, algo que Roma pues, lo llevó a cabo varias veces en su política expansionista. Llegó el año 219 a.C. y Aníbal decidió poner fin al cachondeíto este de Sagunto atacando a sus aliados y en su territorio y tal y cual. Así que marchó con su ejército hacia la ciudad. Los cartagineses encontraron en Sagunto un enclave en altura y bien fortificado, por lo que la trifulca no tenía pinta de ser un pim pam pum y aquí sabencillo, no. Lo primero que hizo Aníbal fue aprovecharse de todos los campos que rodeaban la ciudad y luego arrasarlos. Así, tomaba provisiones para su propio ejército y dejaba en el dique seco a los saguntinos, que tendrían que sufrir un asedio sin provisiones externas. No me resisto a leeros al menos un párrafo del libro de Javier Negrete para que veáis cómo narra el asedio de Aníbal a Sagunto, ¿no? Por ejemplo, dice así: lo habitual en tales casos era tratar de acercar las máquinas al muro. Los operarios de Aníbal, protegidos por manteles de madera, apilaban tierra para levantar terraplenes y ganar altura en relación con la muralla. Sobre estos terraplenes, diseñados con un grado de inclinación practicable, empujaban los arietes o incluso elevadas torres de asedio. Las máquinas se cubrían con planchas de hierro o con pieles mojadas, con el fin de evitar que los proyectiles incendiarios de los defensores les prendieran fuego. O sea, lo del Señor de los Anillos es nada al lado de esto. ¡Abandonad los puestos! ¡Huid si queréis vivir! ¡Preparaos para la batalla! Es interesante comprender también una idea que nos transmite Javier Negrete, como por ejemplo la moral de los combatientes y lo que se jugaba a cada una de las partes. Por ejemplo, mientras los cartagineses solo buscaban botín y someter una ciudad más en la península ibérica, los saguntinos se estaban jugando su propia supervivencia y la de sus familias. La verdad es que pasaba el tiempo y Aníbal no conseguía hacer mucho daño a la férrea defensa de los saguntinos. Incluso resultó herido, según se cuenta, por una lanza que le dio en el muslo, ya que se acercó demasiado al muro de la ciudad. La esperanza de los saguntinos, sin embargo, pasaba por la ayuda de sus poderosos aliados los romanos, pero la potencia latina se limitó en principio a enviar simplemente una embajada a Aníbal y pedirle que detuviera el asedio. Aníbal ni siquiera recibió a los romanos y siguió su labor militar asediando Sagunto. El asedio se alargó durante meses y la única propuesta que Aníbal le dio a los saguntinos era que entregaran todas sus riquezas y las armas. Debían salir de la ciudad con lo puesto y solo entonces así le perdonaría la vida. Perder las armas en la antigüedad era como perder la condición de hombre. Peor aún, era perder la condición de hombre libre. Vuelve con tu escudo. O sobre él. Las armas, en la antigüedad, marcaban virilidad y estatus. Por eso encontramos muchas espadas enterradas con sus dueños fallecidos y normalmente aparecen dobladas, como forma ritual y asegurando que nadie más que su portador en vida podría volver a utilizarlas. Con esta mentalidad tan poderosa, los saguntinos prefirieron prenderle fuego a todas sus riquezas, que las juntaron en el centro de la ciudad, y incluso algunos de ellos se arrojaron a las llamas antes de claudicar de manera deshonrosa. Otros se fueron a caza y allí les alcanzó el fuego, cuya actividad se fue extendiendo por toda la ciudad hasta derrumbar una torre. En el espacio que dejó esta torre, se pudieron colar por fin los cartagineses, que llevaban muchísima rabia acumulada después de tanto tiempo, y pasaron a cuchillo a los hombres que quedaban todavía con vida, además de apresar a las mujeres y niños con los que podían comerciar como esclavos. Esta actitud, aferrada a la muerte honrosa, también la veremos repetida en el famoso asedio de Numancia. Aníbal consiguió un gran botín y, todavía mejor, un enorme prestigio entre su ejército y entre las instituciones cartaginesas. La ayuda de Roma nunca llegó, a pesar de los meses que duró el asedio, prácticamente un año. Las causas, según nos cuenta Javier Negrete en su libro, son dispares. Entre que los romanos estaban guerreando en Iliria, que pasaron totalmente de los saguntinos, y
también la posibilidad de que querían una excusa para poder iniciar una guerra contra Cartago. Lo que sin duda sucedió es que tras la toma de Sagunto por Aníbal, Roma formó un gran ejército y envió a sus 2 cónsules, con sus respectivas tropas, a territorios que pudieran evitar una posible invasión de Italia por parte de Cartago. Tiberio Sempronio fue enviado a Sicilia y Publio Cornelio Escipión a Hispania. Tanto África, el norte de Italia, como el Mediterráneo occidental se encontraban bajo la vigilancia romana y estaban decididos a entrar en guerra. Antes de que Aníbal tomase el poder de los ejércitos cartagineses en la península ibérica, Roma había conseguido firmar un tratado de paz, entre comillas, o de no agresión al menos, con Cartago. El tratado es el famoso Tratado del Ebro, se conoce así porque se piensa que los romanos dijeron a los cartagineses que no podían cruzar el río Ebro armados. Sagunto queda al sur del Ebro, entonces eso genera un debate en torno al Tratado del Ebro que Javier Negrete en su libro no trata, pero por lo menos te avisa. Te dice, ojo, cuidado, que hay un debate acerca del Tratado del Ebro. Posiblemente no sea el Ebro, hay autores que dicen que sería otro río, hay autores que piensan que sí es el Ebro, La cuestión que hay una problemática. Entonces, ese tratado echaba, entonces Roma lo primero que hace es enviar una embajada a Cartago para pedir explicaciones sobre lo ocurrido entre Aníbal y Sagunto. La embajada iba compuesta con personajes de bastante importancia para lo que solía acostumbrar Roma. Todos ellos estaban encabezados por Fabio Buteón. Este Buteón pidió la entrega de Aníbal por haber roto el acuerdo que existía entre Roma y Cartago. La ciudad púnica, sin embargo, argumentó que el tratado no decía nada sobre Sagunto, a lo que Buteón contestó agarrándose su vestidura: aquí traigo la guerra y la paz, elegid lo que queráis. Cartago ya había conseguido pagar la deuda que le debía a Roma tras la primera guerra púnica, entonces volvía a sentirse poderosa. No solo se había librado del pago a sus rivales vencedores, sino que se había beneficiado de una política imperial muy fructífera a lo largo de su periplo por la península ibérica. No querían otra humillación y se sentían fuertes con Aníbal a los mandos del ejército. La elección fue la guerra. Y hasta aquí lo que os quería contar hoy. Y te ha dejado hoy con el caramelito en la boca, posiblemente, ¿no? Con los tíos ya sacando la espada. Pues esa es la idea. Si consigo despertarte un poquito de interés sobre la historia, yo me doy más que por satisfecho. Si aprendes un poquito y además te interesa el tema, pues ya sabes que en acropolis.es puedes leer acerca de ese tema. De hecho hay artículos que ya, siguen contando lo que viene detrás de lo que yo he contado en este vídeo. Y por supuesto, pues el libro que he recomendado, que lo que he dicho no es más que el capítulo 2, o un resumen, mejor dicho, del capítulo 2 de este libro de Javier Negrete sobre la conquista romana de Hispania. La verdad que es un tema apasionante. Muchos de ustedes lo conoceréis quizá por las famosísimas novelas, esta trilogía que ha sacado Santiago Pocheguillo sobre Africanus, Escipión africano. Pues va sobre todo este contexto histórico. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os guste. Insisto, os dejo el artículo correspondiente a ese vídeo en la descripción del vídeo y podéis ver más ampliamente esto que os he contado. Y bueno, pues nada, gracias por pasaros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.